Los discípulos obedientes actúan con valentía. Hechos 4, del 1 al 22. Dios se agrada de nuestra obediencia hacia Él, aunque debemos reconocer que muchas veces no somos suficientemente obedientes como Dios quiere que lo seamos. Por tanto, debemos esforzarnos en ser obedientes a Dios y a nuestros padres, sobre todo en las cosas o situaciones en que nos cuesta trabajo obedecer y así agradar a Dios siempre. Como veremos en esta historia, Pedro y Juan obedecieron a Jesús, a pesar de ser rechazados y amenazados por los sacerdotes y principales judíos, para que desobedecieran a Dios y no hablaran más de Jesús a las personas. Pero la obediencia a Dios fue lo más importante para los discípulos. Pedro y Juan, después de ser arrestados por las autoridades y sacerdotes judíos, estuvieron presos toda una noche, junto con el hombre que había sido paralítico y que los discípulos habían sanado en el nombre de Jesús. Antes de ser arrestados los discípulos y el hombre sanado, Pedro predicó de Jesús a una gran multitud y 5,000 personas creyeron en Jesús por medio de la predicación de Pedro. Después de pasar la noche presos, Pedro y Juan y el ex paralítico ahora estaban frente al consejo de los líderes religiosos y de los sacerdotes judíos que les preguntaban: ¿con qué autoridad han sanado al paralítico? ¿Y en qué nombre lo han hecho? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos pregunta acerca de la sanidad de este hombre, sea claro para ustedes que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está sano delante de ustedes. Es solo Jesús quien puede sanar y salvar, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los sacerdotes se dieron cuenta de que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Estaban asombrados y maravillados de la manera en que hablaban los discípulos, porque eran hombres sin estudios y humildes, pero hablaban con denuedo de Jesús. También estaba con ellos el ex paralítico. El hombre que pedía limosna ahora estaba sano. El consejo de los judíos ordenó que todos salieran y los dejaran solos para debatir la situación. Aunque no les gustara, no podían seguir negando que la sanidad de aquel hombre había sido hecha en el nombre de Jesús. Pero al mismo tiempo, no podían seguir permitiendo esos milagros ni la predicación de los apóstoles al pueblo, pues muchos estaban creyendo en Jesús. Por eso planearon amenazar a Pedro y a Juan, para que no siguieran hablando del Señor al resto del pueblo. El consejo llamó nuevamente a los discípulos a su presencia y les dijeron lo que habían convenido, insistiendo en que no hablaran ni enseñaran más en el nombre de Jesús. Sin embargo, Pedro y Juan les preguntaron a los sacerdotes judíos con mucha decisión y valentía: consideren ustedes, ¿a quién es correcto obedecer? ¿A ustedes antes que a Dios? Somos testigos y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Las autoridades y los sacerdotes judíos no pudieron acusarles de nada. Sin embargo, antes de liberar a los discípulos, los amenazaron, porque era evidente que no iban a dejar de obedecer a Jesús. El pueblo, mientras tanto, glorificaba a Dios al ver el milagro en aquel hombre que antes no caminaba y que ahora estaba sano. Para Pedro y Juan, quizás hubiera sido más fácil no obedecer a Dios y callar. Pero ellos no dudaron en decir la verdad,
aunque estuvieron en la cárcel y fueron amenazados. Ellos salieron felices porque a pesar de todo, obedecieron a Dios con valentía. Qué grato es saber lo obedientes que fueron los discípulos y cómo enfrentaron con valentía a los líderes religiosos a pesar de sus amenazas. Porque ellos, los apóstoles, prefirieron obedecer primero que nada a Jesús. Versículo para memorizar. Josué 24:24. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Amén.